Yo los voy a invitar nuevamente a ponerse de pie. Quiero hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a conectarnos con el Señor para que Él nos esté escuchando en esta tarde. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te doy las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que hoy esté aquí, Señor, junto a mis hermanos, Señor, junto a estos valientes, Señor, que han venido a buscar de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por nuestras vidas, Señor, te pedimos por nuestras familias, Señor, para que tú estés restaurando, Señor, para que tú estés levantando, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquel que ha venido con dolores, Señor, lo declaramos sano en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que ha venido con poca fuerza, Señor, restáuralo, Señor, levántalo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por las personas mayores, Señor, que están aquí, Señor, que necesitan de su presencia, Señor, que necesitan de tu presencia, Señor, cada día de su vida, Señor, para que tú les des fortaleza, Señor, para que puedan venir a buscarte en tu casa de oración, Señor, para llevar esa bendición, Señor, que tú nos prometes día a día, Padre Santo, porque somos tus hijos, Señor, y porque nos encomendamos, Señor, con nuestra vida completa, Señor, en tu camino, Padre Santo. Permítenos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, seguir alabándote, glorificándote, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque es tuya, Señor, porque a ti te pertenece, Padre Santo. En esta tarde hemos venido, Señor, a buscar de tu palabra, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entenderla, Señor, para ponerla por obra, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, aquellos hermanos que están quedados, Señor, aquellos hermanos que no han podido llegar a tu casa, Señor, que pasan los días, Señor, y no llegan, Señor, que tú los estés tocando, Señor, allí en sus hogares, que tú los estés trayendo a tu casa de oración, Señor, para que junto con nosotros busquemos de tu palabra, Señor, para que tú, Señor, nos digas a través de tu palabra qué quieres para nuestras vidas, Señor. Háblanos, Padre, háblanos. Estamos aquí para escucharte, Señor. Estamos atentos a tu palabra, Señor. Ponemos el corazón en esta tarde, Señor, para que tú nos digas, Padre Santo, qué quieres de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú ministrando, Señor, en esta tarde. Que seas tú predicando, Señor. Utiliza mi vida, Señor. Utiliza mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor. Dame sabiduría, entendimiento, Señor, para comunicarle a tu pueblo qué quieres, Señor, tú de nosotros, Señor, en esta tarde, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos en tu camino, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, háblanos, Señor. Estamos aquí para escucharte, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor hoy nos quiere hablar. Hoy ha traído a varios de mis hermanos que hace rato no los vemos en su casa de oración. Hoy el Señor ha traído a las personas que Él quiere que estén aquí presentes. Amén. Hoy nos quiere hablar, hoy nos quiere transmitir a través de su palabra, utilizando mi vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú permites, Señor, que yo esté aquí, Señor, con tu pueblo, Padre Santo. Hoy, señores, señoras, pueblo amado del Señor, quiero hablarles acerca del propósito de Dios, porque todos sabemos, ¿no es cierto?, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? Amén. El propósito de Dios para todos nosotros ha sido el día de hoy que estemos aquí escuchando esta palabra que me ha dado. Hoy temprano me levanté mucho mejor. Como todos saben, estoy embarazada y todos estos días me venía sintiendo muy mal y hoy me levanté bien. Hoy me levanté con esperanza, me levanté con fortaleza y lo primero que hice fue ponerme a estudiar. Y un poco más tarde se comunica la pastora y me dice para predicar y le dije, estoy preparada, estoy con fuerza, estoy con ganas de estar aquí transmitiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todos sabemos que el Señor quiere guerreras en su camino, amén, que quiere guerreros. Yo los aliento a que escudriñen la palabra, a que traten de entenderla, abren sus oídos espirituales.
Sepan lo que el Señor quiere para cada una de sus vidas, porque el Señor tiene propósito para todos nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor allí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Eso se encuentra en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Entienden? Es tan lindo amar al Señor, estar en su camino, ¿no es cierto? Porque tenemos esa paz que en el mundo no se encuentra. Porque en el mundo la gente anda acelerada, anda nerviosa, en estos tiempos de fiesta, que se creen que es el último día, que hay que tirar la casa por la ventana y no entienden nada. ¿No es cierto? ¿Cuántos hay que festejan y no saben lo que festejan? ¿No es cierto? Nosotros sabemos que festejamos un nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. A los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra de Dios. Él afirma en esta palabra que fuimos llamados para un propósito, amén. Todos nosotros los que estamos aquí hoy no estamos por casualidad. Hoy estamos porque el Señor nos ha llamado desde temprano y nos ha dicho, vení a mi casa, hija, vení a mi casa, hijo, que tengo palabra para vos, porque voy a utilizar una de mis hijas para transmitirte lo que te quiero decir. Y así es, amén, lo declaramos por fe que el Señor está hablando a través de mí. Amén, gloria a Dios. A los que conforme a su propósito, dice la palabra, ¿no es cierto? Dios tiene un propósito para todos nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, para mi vida también. Todavía hay algunos que no lo sabemos cuál es el propósito de Dios, ¿no es cierto? Pero debemos preguntarle al Señor. Debemos saber cuál es esa meta a la que tenemos que llegar. Debemos preguntarle a Dios qué quiere de nosotros. ¿Cómo le preguntamos? A través de la oración, con fuerza, con el corazón. Amén. Leyendo la palabra habla mucho de los pensamientos del Señor. Ahí el Señor nos relata, nos dice qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. A través de la palabra, todos los días leer la palabra que el Señor nos habla. A mí me pasa particularmente que a veces me levanto y el Señor me da una palabra en el pensamiento y es justo lo que estoy atravesando en ese momento y el Señor me habla, me confirma o me dice, no, Débora, no es por acá. Yo sé que a muchos de ustedes también les debe pasar, ¿no es cierto? Y eso no es casualidad, eso es porque el Señor tiene un propósito para nosotros, amén. Y Él nos habla a través de su palabra. Somos nosotros los que debemos animarnos, ¿no es cierto? Él nos alienta todos los días a que sigamos, amén. Hoy nos vamos fortalecidos, hoy comimos, nos vamos bien de acá. Hemos alabado al Señor, hemos glorificado, elevado su nombre, amén. Estamos escuchando su palabra, hoy nos vamos fuertes, nos vamos fortalecidos, pero hasta el sábado debemos mantenernos, ¿no es cierto? Porque es lo mismo que comer hoy y dejar de comer hasta el sábado llegamos débiles totalmente. Pero debemos alimentar el espíritu, ¿no es cierto?, en nuestros hogares. Debemos nombrarlo al Señor todos los días de nuestras vidas a través de nuestras oraciones para adquirir fortaleza, ¿no es cierto? Allí en Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12, la palabra del Señor dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza y por medio de la fe en Él. Qué lindo, ¿no es cierto? Lo que dice, en quien tenemos seguridad. Cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en las cosas bien, porque nosotros nos damos cuenta cuando estamos caminando rectamente y cuando nos desviamos. Y cuando estamos en el camino, bien en el camino, como dice a veces el pastor, cuando estamos en la autopista y no en la colectora, nos damos cuenta. Y ahí tenemos confianza, ¿no es cierto? Por medio de la fe, porque tenemos la fe fortalecida, porque creemos
a través de Cristo Jesús, que podemos lograr el cambio, que podemos llegar a esa meta, ¿no es cierto?, a ese propósito para el que Dios nos llamó, ¿no es cierto? Muchos de los que estamos acá estamos esperando para ser ungidos, ¿no es cierto? Y ya sabemos, debemos fortalecernos, debemos alimentarnos, debemos crecer espiritualmente para poder mantener eso que Dios nos va a dar, ¿no es cierto? Mismo al pueblo también, Dios les dice que deben fortalecerse, que deben estudiar la palabra, leerla, preguntarle al Señor qué quiere para nuestras vidas, qué quiere para nuestros hijos, ¿no es cierto? Los designios de Dios para ti son buenos, son perfectos los designios de Dios para nosotros, amén. Allí en Jeremías 29:11, la palabra del Señor dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Él conoce nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Antes que nosotros abramos nuestras bocas, Él ya sabe lo que estamos pensando. Pero debemos dar ese pasito de fe y pronunciarlo con nuestros labios, ¿no es cierto?, a través de la oración. Siempre preguntarle al Señor, ¿qué quieres, Señor, para mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué estoy haciendo mal? Muéstrame el camino, porque a veces vamos tan acelerados, ¿no es cierto?, en el camino, en el mundo, con la gente, los ruidos, y a veces no paramos para preguntarnos si estamos haciendo bien las cosas. Y debemos preguntarle al Señor, y el Señor nos contestará a través de su palabra. Amén. Dios nos ha creado para vivir una vida agradable. Amén. Para alabarlo, para eso fuimos creados. Dios nos hace frente, Él mismo nos da toda la fuerza. Amén. Él nos da la fuerza para seguir en su camino cuando estamos debilitados en la fe, porque todos atravesamos momentos difíciles en la vida, porque todos nos debilitamos a veces porque nos dicen cosas o porque simplemente las cosas no salen como uno espera, la fe se debilita, o porque las cosas no llegan cuando uno quiere, la fe se debilita. Y yo les digo que está mal, hermanos, que hay que esperar porque los tiempos de Dios no los conocemos. A mí también me ha pasado al principio de decir ¿por qué ahora no? ¿O cuándo? Y después entendí que el propósito de Dios tiene su tiempo y que yo no lo conozco y que ninguno lo conoce, amén. Pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas, amén. Allí en Efesios capítulo 3, versículo 16, la palabra del Señor dice así: su voluntad implica en Efesios capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra del Señor: para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Su voluntad implica nunca más pecar. Amén. Esa es la aplicación del versículo. Así que Él nos da fortaleza de modo que podamos vivir sin pecar, así como Jesús lo hizo. Amén. Él nos da la fortaleza. Somos nosotros los que nos debilitamos. Somos nosotros los que nos alejamos, los que a veces creemos no poder. Amén. Todos tenemos tentaciones. Yo creo que todos debemos tener un punto débil en nuestra vida y todos debemos tener tentaciones, pero Dios nos da la fortaleza para seguir en su propósito. Somos nosotros los que nos desviamos a veces, somos nosotros los que nos salimos de su protección, de su camino. Por eso en esta tarde el Señor nos da esta palabra, porque Él debe saber que hay muchos de mis hermanos que hoy están acá, que a veces estamos cerrados, porque me incluyo también, y por eso Dios nos quiere hablar de esta palabra hoy. Por eso hoy el Señor me ha dado esta palabra, para que volvamos al camino recto, ese camino recto sin pecado que Él quiere, amén, como Jesús. Jesús debe ser nuestro reflejo. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, pero debemos
tratar cada día de ser mejores personas. Amén. No le estoy diciendo mejor cristiano, mejor persona. Amén. Gloria a Dios. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor dice así. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Qué lindo que es este versículo, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dice que nosotros somos elegidos en el vientre de nuestra madre, aún, ¿no es cierto? Aún sin nacer ya fuimos escogidos, todos los que estamos acá. ¿No es cierto? Y que Dios ya tenía un propósito para nosotros, ¿no es cierto? En este versículo nos los confirma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Miren cuánto amor tiene el Señor y cuánto Él cree en ese propósito para cada uno de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. A veces somos nosotros los que nos alejamos del propósito de Dios, de ese propósito para el cual fuimos llamados, escogidos desde el vientre de nuestra madre. Amén. Muchos nos alejamos del camino y aún así el Señor nos espera. Amén. Nos vuelve a llamar. ¿Cuántos nos hemos alejado? No es mi caso, perdón. Pero ¿cuántos se han alejado del camino del Señor por un tiempo, por cosas de la vida, ¿no es cierto? Porque han puesto otra cosa como prioridad en su vida y se han olvidado del Señor, desde donde el Señor los ha sacado, lo han puesto en segundo plano y se han alejado de la protección del Señor. Y aún así el Señor los ha esperado y los ha vuelto a llamar con amor o quizás con dolor. Cada uno sabrá cómo el Señor los ha vuelto a llamar. Pero ¿saben por qué han sido nuevamente llamados? Porque el Señor tiene un propósito para su vida. Y esta tarde lo está confirmando. Amén. Gloria a Dios. El Señor tiene un propósito para tu vida. Créele al Señor. Debemos buscar de Dios, hermanos. Debemos creerle al Señor cuando el Señor dice que tiene un propósito para nuestras vidas. A veces sentimos que tarda ese propósito, amén, que no va a llegar, a veces nos perdemos. Pero el Señor si te dice que tiene un propósito para tu vida en esta tarde es porque es así, amén. Lo declaramos por fe. Que el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, amén. Que el Señor ha dejado que llegues a su casa de oración a escuchar esta palabra. Que el Señor te ha traído de donde has estado. Si has estado ocupado, ocupada, el Señor no le importó. El Señor dijo, yo quiero que mi hijo tal, que mi hija tal esté en esta tarde aquí porque yo le quiero hablar, porque yo le quiero confirmar que tengo un propósito para su vida, amén. Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor nos dice en Mateo 28:20, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo creo que este versículo lo debemos conocer todos y nos aferramos a este versículo cuando la estamos pasando mal, cuando estamos pasando luchas, cuando estamos pasando pruebas, cuando estamos débiles en la fe, cuando estamos distraídos mirando para el costado y nos perdemos del camino de Jesús. Yo sé que nos aferramos a este versículo que dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así dice la palabra del Señor allí en Mateo 28:20. Y debemos creerle al Señor, amén, en esta tarde que nos está hablando. Ya sabemos, hermanos, que fuimos llamados, escogidos entre muchos,
que fuimos limpiados de nuestros pecados, que fuimos amados, perdonados a través de la cruz. Amén. Dios tiene un propósito con nosotros para nuestra vida, con nuestras generaciones, porque no solo nos vio a nosotros el Señor cuando nos escogió, sino también que vio a nuestras generaciones. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmo 112, versículo 2. Poderosa en la tierra será tu descendencia, la generación de los rectos será bendecida. Amén. Si caminamos por el camino recto, si caminamos con Jesús enfrente de nosotros como espejo, si cada día nos gozamos tratando de parecernos a Él, si cada día soltamos pecados, si cada día soltamos cosas de este mundo, caminamos por el camino recto, amén. Y aseguramos nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, amén. Dice la palabra de Dios que serán benditas nuestras generaciones, y así lo creemos y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Para caminar en el camino recto debemos buscar respuestas, debemos buscar de la palabra del Señor. Estudiemos la palabra todos los días, que sea un hábito en nuestra vida estudiar la palabra, amén. Yo me gocé hoy a la mañana porque me sentía bien y dije, gracias Señor, porque me pude levantar de la cama y ponerme a estudiar. Y hoy estoy aquí siendo su transmisora, hablando. Él está a través mío a su pueblo y yo me gozo por eso, gloria a Dios. Debemos estudiar su palabra, escudriñemos su palabra, desmenucemos para entender qué quiere Dios para nuestra vida, amén. Pregúntenle a los pastores cuando no entienden algo. No se queden con esa duda. Ellos siempre dicen, lleguen a nosotros sus dudas a través de los mensajes, aquellos que leemos la palabra, que nos gusta saber palabra por palabra. Tienen que tener ese hábito de preguntar, no se queden con las dudas, porque si no, no van a entender el propósito de Dios para su vida. Amén. Gloria a Dios. Allí en Éxodo, capítulo 9, versículo 16. La palabra del Señor dice, pero yo te he levantado para que pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Si leyeron allí en Éxodo, está hablando de cuando Moisés, Dios le dio palabra para que le diga al faraón, y entre las palabras que Dios le ha dado a Moisés para decirle al faraón que no quería dejar libre su pueblo de Egipto, le dice esto, pero yo te he levantado al rey, ¿no es cierto?, al faraón, para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. Eso le decía Moisés al faraón, ¿no es cierto?, que era palabra de Jehová. Pero el faraón pensó equivocadamente que tenía el control, ¿no es cierto? Si han leído la palabra del Señor, saben todo el tema de las plagas, todo lo que ha pasado el faraón antes de liberar su pueblo. Amén. Sin embargo, Dios lo puso en su lugar de líder de Egipto para su propósito. Amén. Dios ya tenía un propósito para él. Él creía que tenía todo bajo control. Sin embargo, Dios lo puso en lugar de ser un líder de Egipto para su propósito. Amén. Dios tiene un propósito para todo el mundo, incluyendo para aquellos que lo resisten. Amén. Porque a veces cuando entendemos más o menos lo que quiere Dios para nosotros, nos resistimos porque no queremos trabajar, porque no queremos esforzarnos. Muchos no quieren esforzarse, quieren venir a escuchar la palabra, irse. No quieren seguir leyéndola en su casa, no quieren entenderla. Son oidores, pero dice la palabra de Dios que debemos ser hacedores, amén. Hacedores de su palabra, debemos poner por obra
lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Finalmente Dios recibirá la gloria porque Dios es el dador del propósito en la vida, ya sea que viva para Él o no. Amén. O sea que ya sea los que estamos aquí o los que están en el mundo que no creen en nada, Dios tiene un propósito para ellos también. Amén. Dios tiene un propósito para todo el ser del mundo, para todas las personas de este mundo. Dios tiene un propósito. Amén. Para cada uno de sus hijos, estén aquí o no. Amén. Solo hay que saber entender las palabras del Señor, lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Amén. Yo los invito a que ustedes lean la palabra nuevamente en sus hogares, a que traten de escudriñar la palabra, ¿no es cierto?, para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios en esta tarde nos ha hablado a cada uno de nosotros sabe por el lado que va. Pero si Dios quiso que tú escuches esta palabra es porque Él te quiere hablar, amén, porque Él tiene palabra para vos. En esta tarde te ha traído a su casa, porque Él tiene un propósito para tu vida, amén. Así que no aflojemos, hermanos. Yo los invito a que se pongan de pie en esta tarde.